Buenas tardes, me llamo Fidel Castro Armario y soy el desarrollador de un plugin que se llama Jira Workflow Toolbox. Es un plugin pues, dedicado a potenciar el workflow nativo que trae Jira, y también pues soy funcionario en excedencia. Yo soy funcionario de carrera, informático, de la Junta de Andalucía, y he estado trabajando pues durante 14 años hasta marzo de este año, pues que estoy en excedencia, trabajando exclusivamente para el desarrollo de plugins. Les voy a contar mi experiencia, bueno, pues cómo conocí Jira, porque es la herramienta que nosotros hemos utilizado, la que yo he utilizado en mi trabajo en la administración, y luego contar algo de mi plugin. Bueno, Jira se implantó, bueno, sabéis que en la administración, que en cada cambio de legislatura hay cambios de las consejerías, en los ministerios se cambian los nombres, se mueven las cosas, y cuando además hay un cambio de presidente en medio de una legislatura, pues también ocurre lo mismo. Todo el mundo tiene que dar de su impronta, y en la Junta de Andalucía, en las dos últimas legislaturas, ha habido cambio de presidente dentro de cada legislatura, con lo cual ha habido muchos cambios. Yo he estado en 3 consejerías, y en realidad implicado en 4 consejerías durante todo el periodo en que he estado trabajando en Jira. Con lo cual, cuando se empezó a trabajar con Jira, cuando yo empecé a trabajar con Jira, fue en la Consejería de Gobernación, posteriormente fue Consejería de Gobernación y Justicia, después Consejería de Justicia Interior y Administración Pública y Relaciones Institucionales. O sea, 4 consejerías. Yo voy a hablar de Consejería de Gobernación y Justicia porque es la, digamos, intermedia y la que estuvo más tiempo, pero comienza la Consejería, que es la Consejería de Gobernación. Voy a contar los antecedentes de antes de la situación que había antes de implantar Jira en la Consejería de Gobernación, y por qué surge la necesidad de implantarse. Estábamos en un momento en que, bueno, existían contratos, o sea, bueno, sabéis que en la administración, por lo menos como se trabaja en la Junta de Andalucía, normalmente no se desarrolla dentro de las consejerías, se contrata el servicio de desarrollo a empresas, y pues dentro de las consejerías lo que hacemos es dirigir los proyectos, hacer la dirección de proyectos, contratar oficinas técnicas de gestión de proyectos, oficinas de calidad. Entonces, la situación en la que nos encontramos cuando surge la necesidad de una herramienta como Jira, era en que habíamos hecho un cambio de modelo en la contratación, de un modelo de contrato de desarrollo de equipos dedicados a cada sistema. Cada proyecto tenía su equipo de personas contratado con una empresa para hacer el desarrollo, el mantenimiento normalmente del sistema. Ya el sistema estaba desarrollado, o era un desarrollo de un sistema nuevo, pero era un mantenimiento, y bueno, se pasa de ese modelo a un modelo de factoría de software, en el que se hace un único contrato mucho mayor, y con la intención de poder tener más flexibilidad a la hora de usar los recursos para un sistema en distintos proyectos. El problema que hay con los proyectos dedicados tiene sus ventajas, pero el inconveniente es que puede haber un momento en que tú no tienes carga de trabajo para ese equipo y lo tienes cruzado de brazos, mientras que en otro proyecto estás pues hasta arriba. Y también otra cosa es que la administración, la contratación es un proceso bastante largo, sigue un procedimiento administrativo muy riguroso, y no se tiene la flexibilidad o la agilidad que existe en una empresa pública, en una empresa privada. Con lo cual, el hecho de disponer de un conjunto de recursos como una factoría que te permite distribuirlo de forma mucho más rápida según la demanda que tienes, pues era otra ventaja. Con lo cual, en la consejería donde yo me encontraba, en la Consejería de Gobernación, la jefa de servicio, María Peña Mate, tiene la valentía de hacer ese cambio de modelo. Pero nos encontramos en una situación muy inmadura desde el punto de vista técnico, tecnológico, porque bueno, pues teníamos una herramienta de gestión de incidencias que llevaba unos 2 años funcionando, pero que en realidad estaba bastante anticuada. Era un eye tracker, una herramienta que todavía existe,
pero que nosotros teníamos una versión antigua customizada para poder integrar con nuestro LDAP y que no podíamos actualizar. En esos 2 años que llevábamos con iTracker ya se empezaban a ver los problemas que tenía, problemas de agilidad, o sea, era lenta, de inestabilidad, se caía de vez en cuando, no mucho todavía, pero la cosa iba a ir a peor. Y pasábamos a... teníamos mucha documentación, todo en Office, procedimientos Office y Excel para sacar informes de trabajo, informes de seguimientos de proyectos, consultas SQL contra la base de datos de iTracker. No teníamos sistema de gestión de versiones, o sea que no teníamos Subversion, las fuentes estaban en carpetas, Subversion o Git, o sea no teníamos ninguna herramienta de este tipo, con lo cual no teníamos Maven ni ANT, cada proyecto usaba lo que quería y realmente nos llegaban los binarios de los sistemas, las fuentes estaban, o sea, un auténtico desastre. Yo sé que eso, estoy hablando del año 2000, estoy hablando del año 2005, 2004-2005. Y en ese momento se define un modelo de factoría que es un modelo que requiere una procedimiento, o sea, usar procedimientos donde tú tienes que definir unas interfaces claras con esa factoría, un seguimiento y una gestión basada en ANS o LSA, SLA, ¿no? Entonces, pues realmente era una tarea casi utópica, montar o sea, hacer el seguimiento de un proyecto de este tipo, una factoría bastante grande. Eran 2 factorías además, no era una sola empresa, eran 2 factorías para no tener los recursos solamente una empresa. Y entonces, pues en esa situación, 2 años estuvimos en esa situación. Pues la situación que nos encontrábamos era por una sobrecarga de la gestión tremenda. En realidad no había una planificación efectiva de los trabajos porque solamente el saber lo que estabas encargando a la factoría, lo que te llegaba, poder controlar los errores que se estaban produciendo en esas entregas, poder medir el nivel de servicio, todo manual, pues hacía que la persona encargada de la planificación y la coordinación con la factoría estuviese hasta arriba. Yo tuve una época en que fue esa mi labor y realmente era, pues, no se vivía para otra cosa nada más que para mover papeles en Excel y en Word y hacer consultas JQL, SQL contra iTracker. Los indicadores muy poco fiables porque iTracker es una herramienta donde tú cambias el estado de las incidencias y la pones donde quieras, pero no hay un workflow por detrás. Retrasos frecuentes, constantes y la calidad, una calidad en la entrega muy mala, o sea, bastante mala. En esos 2 años pues lo pasamos bastante mal. Entonces, al final de ese periodo se hace una prórroga del contrato y ya terminando el periodo del contrato anterior, o sea, el periodo anterior, las prórrogas son de cada 2 años, o sea, el contrato de 2 años se puede prorrogar por otros 2 años más. Ya en 2007, principio de 2007, estábamos implementando herramientas que estaban ayudando a modernizar, digamos, el entorno tecnológico en el que trabajábamos. Se había implantado Subversion, se había implantado Maven, Artifactory. Era una implantación progresiva, fue algo progresivo, o sea, Subversion se implanta, pero la gente no sabe usarlo. O sea, son herramientas que hay que saber utilizar, no es solamente con implantarlo, son directorios, entonces hay que saber qué es un tag, qué es un branch, cómo se hace un merge. Entonces, fue un proceso largo, tanto para nosotros internamente entender el funcionamiento, como para las propias empresas que trabajan con nosotros, que no estaban familiarizadas con ese funcionamiento. Y aparte de esa parte, digamos, el entorno tecnológico, las herramientas que ayudan técnicamente al desarrollo, como esta que estoy hablando, la gestión de la configuración, pues necesitábamos una herramienta rigurosa para la gestión de los procesos que teníamos descrito en papel. Habíamos identificado que en los procesos con los que estábamos trabajando había problemas de modelado, o sea, a nosotros nos llegaban entregas, las entregas llegaban al entorno de prueba, en el entorno de prueba se probaban y si no estaban bien, se rechazaba completa la entrega. La entrega llevaba muchas funcionalidades, en realidad a lo mejor había fallado una funcionalidad, pero yo lo echaba todo para atrás, en el mismo ticket de iTracker iba todo, con lo cual en realidad yo en las estadísticas, en los datos que sacaba en los indicadores no sabía qué es lo que había fallado. Entonces había problemas en el propio modelado de los procedimientos.
Y como digo, ya al final de este periodo se habían identificado esos problemas de modelado y se habían definido los workflows correctos, los workflows adecuados con los que queríamos trabajar. Y entonces, una de las dos factorías nos propone, cada factoría nos propone una herramienta de workflow. Una de ellas nos propone Jira y la otra nos propone una herramienta que no recuerdo el nombre, creo, puede ser Open Project, pero no recuerdo el nombre, era una herramienta que ellos habían modificado. Se valoran las dos y decidimos Jira por la flexibilidad, bueno, porque vimos que era una herramienta que parecía que podía tener la capacidad de implantar los procedimientos que queríamos, que necesitábamos. Y se hace una primera implantación por parte de la factoría. La factoría, dentro de esa renovación, se ofrece a hacer esa implantación. Los procedimientos que habíamos definido los implantan. Eran básicamente tres tipos de incidencias, issues en Jira, que eran las peticiones, las entregas y los errores. Nosotros llamamos errores, son los defectos que se detectan en cada una de las peticiones. Esa primera implantación no es muy, o sea, tiene bastantes problemas. El diseño de los workflows es muy poco reusable. Desde el punto de vista, o sea, teníamos tres tipos de incidencias, dos factorías y teníamos 6 workflows. El mismo workflow de peticiones no valía para una factoría o para otra. Ni el de errores ni el de... Nosotros, aparte de las factorías, seguíamos teniendo contratos y siempre se han tenido contratos específicos para proyectos concretos. Proyectos grandes tienen su propio, o sea, su propia empresa, su propio contrato y su propio equipo de desarrollo. Se quería que Jira sirviera para todo. Entonces, no podíamos estar creando un workflow por cada proveedor, ni por cada proyecto. Pero esa fue la implantación que nos hicieron. Defectos en la implantación, o sea, la implantación tenía defectos. Había momentos que las incidencias que quedaban atascadas en un estado y no se podía mover. Había que llamar al administrador para que moviera la incidencia. O sea, no estaba bien implementado el procedimiento. Y sabía que era una desconfianza en el sistema por parte de los usuarios técnicos. No había, esos fueron unos 4 meses en que estuvimos trabajando con esta implantación. Entonces, en ese momento, yo decido, realmente fue una iniciativa mía, porque bueno, llevaba un año pidiendo una herramienta para montar estos procedimientos que habíamos definido y por fin la tenía, y yo tenía confianza de que esta herramienta permitía montar unos procedimientos complejos y consistentes, así que decidí yo ponerme a hacerlo, o sea, montarlo yo personalmente. Cogí los procedimientos y me puse a estudiar Jira y hice una implantación de Jira, revisé completamente la implantación de Jira, que yo me llevó pues 2 o 3 meses hacer la implantación completa, me dediqué prácticamente en exclusiva a eso. Y se hizo una implantación nueva de Jira en que realmente sí estaba centrado en la reusabilidad de los procedimientos para que cualquier equipo de trabajo pudiese trabajar con un mismo workflow para cada tipo de incidencia, de issue. Se crean nuevos tipos de issues, no sé, bueno, se refina el modelo, se crean nuevos tipos de incidencias de issues. Ya no solamente hay peticiones, entregas y errores, ahora existen unas revisiones de calidad. Teníamos una oficina de calidad por entonces, porque luego con la crisis la oficina se tuvo que ir, pero las entregas llegaban las peticiones y había una revisión de calidad. Aquello se creó un ticket específico donde estaba el resultado, las inconformidades de calidad que se detectaban y quedaban pendientes a la factoría para que la resolviera. No eran errores propiamente dichos de la petición, sino eran problemas en la gestión de la configuración de la entrega. Problemas pues que no impedían la entrega, que a lo mejor la calidad o sea, en lo que es el contenido de la incidencia de la petición estaba bien implementado, pero no se había respetado, las normas de etiquetado en Subversion o se producían una serie de warnings en la compilación que no estaban permitidos, o sea, una serie de cosas que se hacían cuando nos llegaba una entrega. Se hacía ese informe, bueno, se sigue haciendo ese informe de revisión de calidad, yo hablo en pasado porque ya no estoy trabajando allí, pero se hacía el informe de revisión de calidad y se creaban entonces se creó ese ticket, se crearon nuevos tipos. Otro que es el tratamiento de datos. Una petición de tratamiento de datos es una consulta contra la base de datos específica que no es parte del sistema, pero que también se encarga la factoría. Entonces, una serie de incidencias que enriquecen el procedimiento.
Bueno, y tras aquel cambio, tras aquel refinamiento de los procedimientos, pues realmente el sistema ganó una confianza enorme dentro de la organización. Empezó a ganarlo, pero eso fue casi inmediato. Porque veníamos de un sistema e-tracker que se caía os digo, se podía caer 5 o 6 veces en una mañana, que podía estar algunas veces 3 o 4 minutos esperando que se refrescara la pantalla, a un sistema que funcionaba con una agilidad tremenda, era entonces Jira 3.13, y además, bueno, pues con una interfaz mucho más usable, en aquel momento éramos técnicos, todos informáticos prácticamente los que usábamos el sistema, el departamento de desarrollo y el departamento de sistemas. Una vez implantado aquello, bueno, se implantó en el entorno de desarrollo y estuvimos así trabajando, pues, o sea, fue el primer sitio donde se implantó. Departamento de desarrollo y departamento de sistemas, que son las dos áreas que había en el servicio de informática. Pero se vio la posibilidad, bueno, se quiso quitar iTracker, en realidad era el quitar iTracker el que movía y meter cosas en Jira. Se quiso quitar iTracker de otros procesos en que se está usando, como por ejemplo la atención a usuario, la atención al puesto de trabajo. Y se vio la posibilidad de extender Jira, el uso de Jira a ese nuevo proceso. Había un problema, la interfaz de Jira no es muy amigable para usuarios normales y corrientes. Hay muchísima información en la pantalla, entonces lo que hicimos fue hacer una simplificación de la interfaz. Se creó un parche que reescribía ciertas pantallas de Velocity, o sea, ciertas plantillas de Velocity, algunas OTSP, se creó algún plugin pequeñito y con aquello se personalizó la interfaz para que los usuarios que pertenecían a un cierto grupo tuviesen una interfaz simplificada. Y eso iban a ser nuestros usuarios finales en la consejería, que iban a ser prácticamente todas las personas que trabajaban en la consejería, porque a todos se les dio permiso para crear incidencias en el sistema de gestión en la parte de atención a los puestos de trabajo, que estaba conformada por dos tipos de incidencias y peticiones. Las incidencias eran los defectos que tenían en su PC, el teléfono, comunicaciones, mantenimiento general de edificio, un problema con la silla, cualquier cosa, y las peticiones pues eran cosas que requerían autorización por parte del jefe de servicio, de su jefe directo, y en algunos casos también de gente que estaba por encima. Entonces se creó ese procedimiento, no sé muy bien de tiempo. Luego os voy a enseñar ese procedimiento. En ese procedimiento funcionaban 10 equipos. Había 10 equipos detrás atendiendo las incidencias. El equipo de telefonía, el de comunicaciones de datos, el de microinformática, el de mantenimiento, o sea, así hasta suministro de material fungible. Todos esos equipos usaban el mismo procedimiento. Tienen un dashboard que les permite conocer perfectamente cuál es su trabajo, qué trabajo está asignado a los miembros de su equipo y a sus miembros. Para eso se usa un dashboard. Nosotros no hemos utilizado una instalación con plugins como Agile, porque realmente no se está haciendo desarrollo real con Jira. Entonces usamos los dashboards, los filtros y Jira pelado y montado prácticamente. No usamos, que habléis de Agile, yo no conozco ese sistema, no lo he usado nunca. O sea, quiero decir, no tengo experiencia con ese plugin. Luego también posteriormente se implantó el procedimiento de atención a los usuarios finales de los sistemas de información. La gente que era usuario final de los sistemas de información ponía sus incidencias, pero no eran incidencias solamente relativas a fallos en el sistema, sino a dudas sobre la utilización del sistema. O sea, por ejemplo, el sistema de juegos y espectáculos públicos, un sistema que está implantado en todas las delegaciones de la Junta de Andalucía, en las 8 provincias, como usuarios en todas las delegaciones y en los servicios centrales. Los usuarios ponían incidencias en el sistema, si tenían un defecto, esos iban a un primer nivel que estaba formado por un grupo de usuarios expertos, que eran los usuarios funcionarios, que eran los que, son los usuarios que conocen, que están definiendo los requisitos del sistema y que además están gestionando los expedientes. Entonces, la duda puede ser relativa al sistema o al propio expediente que estamos gestionando, de manera que, conformando ese primer nivel, estás creando
no solamente un grupo de usuarios que están recibiendo las incidencias y que te las van a filtrar antes de que pasen al segundo nivel, que es el nivel informático, sino que además les está sirviendo a ellos para que en vez de usar el correo electrónico para hablar de los expedientes y de los problemas que están teniendo con la tramitación, usen Jira. De manera que está sirviendo para filtrar incidencias contra el segundo nivel, que es informática. Está sirviendo para crear realmente un grupo de usuarios expertos que conoce todo el funcionamiento del sistema, porque están recibiendo todas las incidencias de los usuarios finales del sistema. Y aparte, está sirviendo para canalizar todas las dudas sobre el negocio concreto, sobre el negocio, que es la tramitación de expedientes relativas a juegos y espectáculos públicos. Además, creando con ello una cierta base de conocimiento, porque sabemos que Jira tiene una potencia bastante buena para la consulta sobre las incidencias, y entonces ellos lo usaban para, bueno, cuando tenían que hablar sobre un expediente, ponían el código del expediente y ahí tenían algún asunto que se había hablado sobre, o sea, cualquier incidencia que había sobre ese expediente. Entonces, ese segundo nivel, el implantar en este procedimiento, pues realmente fue integrar más o sea, fue un hito porque fue integrar más a los usuarios que estaban siempre mucho más alejados de informática, integrarlos en el desarrollo, en el proceso de desarrollo, en el proceso de toma de requisitos, y un poco acercar un poco los dos departamentos, IT con el usuario final. Y luego otro caso específico de implantación que fue, y esto es mucho más, digamos, mucho más proceso de negocio, fue la atención en los centros TAS de emergencia 112. La Consejería de Gobernación, de Justicia y todas las consejerías por las que he pasado, estas que han ido cambiando, siempre han tenido la competencia de emergencia, del 112. El 112 tiene desplegado centros que se movilizan, o sea, todos los recursos que se movilizan en una atención, cuando hay que atender una emergencia, tienen un equipamiento puesto por la Junta de Andalucía con un software especial donde reciben información sobre dónde se ha producido la incidencia, la urgencia, toda la información que necesitan para movilizarse. Entonces, esos equipos, ahora mismo son 147 centros en Andalucía, hay que mantenerlos y es competencia de esta consejería. La atención se montó en Jira, eso se montó en Jira en el año, luego lo vamos a ver porque tengo las estadísticas, pero puede ser 2010, no, puede ser 2011, y se crean tres tipos de incidencia, lo que es la incidencia en sí, las instalaciones, que son las instalaciones de nuevos centros TAS, la tramitación de cómo se incorpora un nuevo centro a este sistema, y las visitas que hacen una empresa contratada por la consejería para hacer las actuaciones de mantenimiento sobre esos equipos. Todo esto son tres incidencias que están interrelacionadas entre sí y que se gestionan en tres niveles de atención, con 220 usuarios técnicos en el primer nivel. Técnico quiero decir, son los que atienden las incidencias que ponen los centros TAS. Parece mucho, ¿no? 220 cuando son 147 centros. Pues no sé cómo lo tienen organizado, pero esos son usuarios que hay. Son 8, quizás porque hay mucha rotación y porque es necesario 24, o sea, es necesario mucha redundancia en esto. Entonces quizás por eso hay tantos usuarios. Yo no sé exactamente por qué, pero son muchísimos. Y este proceso fue un auténtico éxito. Pasaron de un sistema que tenían ad hoc creado para eso, que les iba fatal, donde estaba con Visual Basic con una base de datos, creo que era, puede ser la base de datos de Microsoft, exactamente, el SQL Server. Pasaron de eso a Jira, que es un sistema de gestión de incidencias, vamos, muy potente, pero y realmente han encantado. O sea, yo creo que quitar Jira de esta consejería, si se quitara alguna vez, quizás se pudiera quitar de estos sitios, pero no de aquí, creo yo. Y luego en el desarrollo pues se fueron creando nuevos tipos de procedimientos, se amplió, se metió la gestión del riesgo, en el desarrollo, solicitudes de testing, informes de instalación, y se hizo un nuevo tipo de informe de revisión de calidad. Total, al final existe una gran cantidad de procedimientos y tiene un uso enorme en Jira. Ahora os contaré un poco, os daré algunos datos. Os voy a dar un poco las características de cómo se hace la implantación, de un poco de la filosofía de los procedimientos que se montaron.
¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal, ¿eh? Fatal. Bueno, voy a ir rápido. Los procedimientos, una cosa fundamental en la definición de los procedimientos es que todos los roles son usuarios de Jira. En la instalación que ahí se montó, la filosofía en la definición de procedimientos que yo empleé, todos los usuarios son usuarios, o sea, todos los roles que intervienen en el procedimiento son usuarios de Jira. Entonces, la idea es evitar el correo telefónico y el correo y el teléfono. Toda la comunicación se hace a través de Jira. Orientación al trabajo en equipo. En los procedimientos se usa un esquema de cola de trabajo. La incidencia llega a un estado que es la cola de trabajo y de ahí la coge un técnico para atenderla. De manera que hay un estado de espera y un estado de atención. El sistema permite un funcionamiento supervisado por una persona que supervisa y va repartiendo trabajo, o si esa persona no está, los mismos técnicos se van sirviendo las incidencias. Y luego, unos escritorios que le facilitan a los técnicos saber en cada momento cuál es la siguiente incidencia que tienen que atender. O sea, ellos, por la forma en que tienen que leer los escritorios, saben cuál es la siguiente incidencia que tienen que atender. Pueden tener muchas, pueden haber entrado muchas, pero el sistema te permite, las prioriza automáticamente y te dice la incidencia que te toca. Y luego, los permisos muy restringidos, o sea, no se puede editar una incidencia, no se puede, todo se hace a través de transiciones, puesto que los flujos de trabajo son muy rigurosos, necesito hacerlo todo a través de transiciones. Esto puede ser un poco incómodo, hace que los procedimientos sean bastante complejos, pero siempre que se hagan reutilizables, ese esfuerzo que hace en montar un procedimiento enorme, que ahora os voy a enseñar uno, o sea, es rentable, porque el procedimiento lo puedes aplicar a 100 proyectos. O sea, lo puedes aplicar. Y luego los enlaces entre incidencias son muy estructurados, o sea, cada enlace se puede aplicar sobre tipos de incidencias concretos en un sentido concreto. Si no se hace correctamente, el sistema te rechaza el enlace. Y eso se hace a través de validaciones y las transiciones. Y estos son los usos que ha tenido las incidencias que se han ido creando. No son las incidencias que hay, son las incidencias que se han creado por año. O sea, que en el año 2008 se crearon unas 2000 incidencias en el procedimiento de sistemas. En el de desarrollo, en el primer año que se implanta, se crean 4.200 o 4.400 incidencias. El año siguiente un poquito menos. Fijaros, cuando se implanta el procedimiento de atención al puesto de trabajo, el primer año se crean 2.000, unas 3.000. El año siguiente se crean casi 8.000. El año siguiente casi 12.000. El procedimiento de centros TAS, de los centros del 112, el primer año se implantó al final, se crean muy pocas. El año siguiente casi 8.000. Al siguiente 8.000. O sea, tiene un uso muy grande en la consejería. Y estos son datos de la instalación. Ahora mismo tiene 101.300 incidencias, 333 proyectos, 369 campos personalizados, 54 flujos de trabajo. Sobre esto hay que quitar aproximadamente un 20%, un 20 o un 25% habría que quitar. No se están usando por un motivo que luego explicaré. Ficheros adjuntos, o sea, comentarios casi 500.000. Y luego, cosas que se pueden hacer, pues hay más procedimientos que se pueden hacer. Se pueden hacer más procedimientos, solicitud de acceso a autorización, yo ya no estoy allí para hacerlo, pero son cosas que se tenía intención de hacer y que yo creo que se harán. Solicitud de acceso a los sistemas de información, con idea de hacerlo acorde a la ley de protección de datos. Sabéis que es necesario que en el acceso de un fichero con datos de carácter personal, el responsable del fichero autorice el acceso a la persona a quien él delegue. Una forma de hacerlo es mediante este procedimiento, que es similar. Muy mal, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva? 7 minutos, media hora. ¿Sí? Bueno, pues entonces, peticiones sobre los sistemas de información, planificación y control del presupuesto de desarrollo y mantenimiento, un procedimiento también se puede montar. Y bueno, luego otro procedimiento de tipo administrativo que también se podría montar, como por ejemplo, y se planteó en su momento, la elaboración de una norma administrativa. El problema que hay con esto es que no está integrado con la firma electrónica. La firma electrónica, sabéis que hay una plataforma que es @firma del Ministerio, que es la que usan todas las administraciones prácticamente. Bueno, pues el hecho de que en Jira no tenga ningún plugin ni nada
para poder hacer firma electrónica, hace un poco reticente que procedimientos como este se integren con Jira, pero fue una cosa que que yo creo que sería viable siempre que existiese esa posibilidad. Y luego algún caso de menos éxito que no voy a contar puesto que no hay mucho tiempo. Bueno, puedo contar algo, bueno, voy a enseñar el procedimiento. Caso de menos éxito, en el sentido de que, bueno, fue un proyecto grande que hay relacionado con el 112 y en el que realmente la empresa que fue adjudicataria ofreció Jira y pidió usar nuestro Jira para hacer la implementación. Yo me entrevisté con ellos, me contaron cómo iban a usarlo, les expuse mi reticencia, no me parecía que la forma de usarlo era la correcta porque usaban un número muy limitado de usuarios que se limitaban a registrar en Jira lo que iba sucediendo desde fuera. De manera que el resto de usuarios entraban solamente a mirar. Y Jira no se usaba como un sistema que comunique los distintos roles que participan en el procedimiento. Lo que os dije antes, que todos los procedimientos que se han montado en la consejería han sido procedimientos orientados a que la comunicación entre los roles se haga siempre a través de Jira, no a través del teléfono ni del correo. Y este era el enfoque totalmente contrario. Había observadores desde fuera que registraban las cosas y luego se entraba a mirar. El resultado es que pues, a día de hoy las entregas, las subidas se hacen por correo electrónico, no se está usando Jira. Y ese 25% de datos que os he dicho que habría que detraer de ahí son de esos procedimientos. Y bueno, no voy a hablar de mi plugin entonces, os voy a enseñar solamente algún flujo para que lo veáis y vamos a ver. Os voy a enseñar algún procedimiento. Os voy a enseñar el procedimiento más grande que está montado aquí. Esto está. Yo para la documentación no usaba, porque esto se montó con Jira 3, yo no usaba el workflow, sino usaba Enterprise Architect. Y este procedimiento es exactamente el procedimiento que está definido. ¿Por qué? Sí. Sabes que a nosotros nos gusta también utilizar el Enterprise Architect, que la tenemos como herramienta de distribución. Exactamente. Bueno, pues esto es Enterprise Architect. Entonces, cada línea es una transición. Está etiquetada con el nombre exacto que tiene en Jira. O sea, cursar la petición de material fungible, notificar la incorporación o traslado, cursar la petición de equipamiento. O sea, todo esto son transiciones de un estado a otro. ¿Por qué hay tantas transiciones paralelas? Pues porque se necesita que en cada transición se ejecuten postfunciones diferentes. Entonces, ¿de qué forma se consigue eso? Pues se consigue estableciendo condiciones que excluyen mutuamente, según los datos de la incidencia, una transición u otra. De manera que si yo voy a cursar una petición de preparación de una sala, todo el resto de transiciones en realidad el usuario no las ve, están ocultas mediante condiciones. Es una forma, no soy yo el que ha inventado esta forma de modelado, hay más gente que lo hace así. Hoy día esto con plugin se puede hacer, con mi plugin se puede hacer de otra manera. Estas transiciones se pueden todas unificar en una sola y hacer que las postfunciones que se ejecuten dependan de los datos que tiene la incidencia, pero el modelado no está hecho con eso, de manera que que el procedimiento es así. Los colores representan los roles que pueden ejecutar cada transición, los mismos colores de las transiciones también representan eso, y bueno, no voy a entrar en detalle de cómo está montado, porque no hay tiempo, pero quiero deciros que los procedimientos pues tenían este tipo de... Os voy a enseñar otro más por ejemplo, bueno, voy a enseñar un escritorio. Para que lo veáis. Esto es un escritorio de trabajo de los que usaban los técnicos. En mi equipo sí se veía. Es que es una captura, no. Ahí está. Ahí no. Bueno, estos son los escritorios con los que trabajan los técnicos.
El escritorio está dividido en dos partes, o el que trabajan, digo en pasado, trabajan así. El escritorio está en dos partes. La parte izquierda es el trabajo del técnico concreto que está trabajando y la parte derecha es del resto del equipo. Las incidencias, cuanto más arriba se muestran, tienen más prioridad. Y a medida que van bajando, van perdiendo prioridad. Y luego tienen una marca, que luego esto se ha podido hacer en colores, luego mis compañeros lo han hecho en colores, lo han cambiado por colores. Esta marca indica al técnico que si es trabajo propio. Cuando tiene esta marca significa que tiene que atenderla a él. Cuando tiene esta marca que es el acento circunflejo delante del filtro, significa que es trabajo de un técnico del equipo que no es él. Entonces, la forma en que un técnico trabaja es, se viene aquí arriba, tiene el primer filtro que tiene en la parte izquierda es tiene una incidencia y además tiene esa marca, con lo cual tiene que atenderla. ¿Por qué? Porque es una incidencia que estaba paralizada y que ya ha llegado a la fecha de revisión. Va bajando y si se encontrase con otra y tuviese un filtro de este tipo, la primera que se encuentra tiene que atenderla. Cuando aquí no tiene nada, se viene a este lado. Y si hay una incidencia de un compañero que está sin atender y es de mucha prioridad, debería preocuparse por si ese compañero ha venido hoy a trabajar o no, porque hay que atenderla. Es un asunto pendiente de su equipo. Y luego aquí está la cola por donde van entrando las incidencias nuevas. De manera que, aunque este filtro es complejo, aunque este dashboard es complejo y tiene muchísima información, en realidad la forma de lectura es sencilla, es así y luego así. Y uno se va parando donde está la marca. Entonces, este esquema tan sencillo permite que el trabajo, bueno, pues no tengo cifras sobre cómo agilizó el trabajo pero realmente la sensación dentro de, bueno, la sensación, realmente la mejora fue espectacular cuando se implantó este procedimiento. Y cuando llega un técnico de microinformática o de cualquier otro departamento de comunicaciones que se une al grupo, rápidamente se le crea su usuario en Jira, se le pone su dashboard y él rápidamente sabe ya qué tiene que hacer, cómo tiene que trabajar. O sea, el esquema es muy sencillo. Es, digamos, tecnología de bajo coste, porque no hay plugins pero que realmente usando lo básico de Jira permite explotar muy bien Jira para procedimientos que no son de desarrollo. Bueno, creo que me he comido todo el tiempo. No te preocupes, porque además era también interesante ver también la parte del filtro, pero estaba esperando ya, ha quedado como mostrarse para que la gente pudiese verlo. Muchas gracias, Fidel.